Muchas gracias. Allá, hermanos, un saludo fraternal y revolucionario a nombre de nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Evo Morales, a nuestros compañeros expertos que nos visitan hoy, que nos acompañan para enriquecernos con sus experiencias, investigaciones y conocimientos científicos sobre el tema tan importante como es la hoja de coca. Agradecer también al Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador, a la ONG Comunidad Tahuantinsuyo de Perú, a la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador, a nuestra embajadora Maribel Santamaría, al maestro presente acá, al maestro Baldomero Cáceres, por tan importante aporte a este proceso de revalorización y dignificación de la hoja de coca, tanto en nuestros pueblos indígenas originarios de Bolivia y de América del Sur. A Estelina Quinatoa por impulsar este quinto foro internacional. Nos comentaba nuestra embajadora que se ha tenido algunos percances, pero sí ha sido posible realizar este quinto foro internacional de la hoja de coca acá en Quito, Ecuador. Y a todas las instituciones y organizaciones quienes están presentes, también saludar al dirigente máximo de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, FENOCIN, presente acá, el compañero Franklin Columba, y a todos los presentes. Nos acompañan acá nuestro hermano Leonardo Loza, por favor, póngase de pie. Él es el hermano de Cochabamba, departamento de Cochabamba de Bolivia. En Bolivia, el presidente a nivel de productores del trópico de Cochabamba es el presidente, es el hermano presidente del Estado Plurinacional. Y acá, felizmente, nos acompaña el vicepresidente de esa organización, que es compañero Loza. También el compañero Reinaldo Calcinas, que es ejecutivo de las 6 federaciones también de los Yungas de La Paz. También nuestro técnico, ingeniero Jesús Sanes, es del viceministerio de Coca, y nos acompaña también nuestro productor del sector de los Yungas, Nelson Delgadillo. Un evento de significativa relevancia para toda la humanidad en el mundo, porque la hoja de coca podría ser la solución para el hambre, para la desnutrición y como medicina para el ser humano. Nosotros en Bolivia, anteriormente o antes, la quinoa era de misma forma estigmatizado, satanizado, un alimento considerado de los sectores humildes, campesinos o indígenas, pero hoy en día la quinoa está siendo exportado
a Norteamérica, a Japón, a Europa, a los países europeos. Estos foros anteriores, esto es el quinto foro, los 4 foros anteriores han sido tan importantes ante la incorporación errónea de la hoja de coca en la Convención Única de 1961. Ha coadyuvado esto el proceso que vive el Estado Plurinacional de Bolivia en la revalorización y dignificación de la hoja de coca. Después de tantos años de lucha, de tantos muertos, huérfanos actualmente, viudas, de esa lucha en defensa de la hoja de coca, a partir de 2006 se consolida, se revierte, se revaloriza y dignifica la hoja de coca en nuestro estado de Bolivia, y se constitucionaliza en ese proceso. Es así que en el artículo 384 de la Constitución Política del Estado claramente enfoca: el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social. En su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante ley. Acá está bien claro que no toda la coca que se produce en Bolivia es legal. Solamente son las zonas originarias o ancestrales, lo que ancestralmente siempre ha habido el cultivo de la hoja de coca. En la mañana escuchábamos expositores, inclusive 8000 años antes ya existía la hoja de coca. Entonces esas zonas son consideradas como zonas legales en producción de la hoja de coca. Fuera de estas áreas está siendo sujeto de erradicación, reducción o racionalización en nuestro estado de Bolivia. El régimen de coca es la ley del régimen de coca y sustancias controladas del 19 de julio de 1988. Esta ley dice: la coca es un producto natural del subtrópico de los departamentos de La Paz y Cochabamba. Se remonta a la historia precolombina boliviana. En la cultura andina está orientado tradicionalmente de forma lícita hacia el consumo, picheo, chaccheo y mambeo, y el uso en medicina ritual. En su artículo 3 dice: para efectos legales se establece una diferencia esencial entre la coca en estado natural, que no produce efectos nocivos a la salud humana, procesos de transformación químico que aísla el alcaloide cocaína y que produce efectos psicofisiológicos y biológicos nocivos para la salud humana. Entonces ahí podemos ver la ley que rige, que norma la producción de la hoja de coca en Bolivia, define claramente qué cocas son para el consumo legal, para el consumo tradicional o ancestral en Bolivia, y qué coca es lo que alimenta el narcotráfico, lo que está siendo objeto de erradicación y racionalización. Y esta misma ley define 3 zonas de producción: zonas de producción tradicional, zonas de producción excedentaria en transición y zonas de producción ilícita. Zonas de producción tradicional ya está definido, es esta coca que produce el consumo legal. La zona de producción excedentaria está siendo sujeto de reducción, de erradicación, y las zonas de producción ilícita es donde está totalmente prohibido la producción de la hoja de coca. La producción, circulación y comercialización de la hoja de coca quedan sujetos a fiscalización del Estado. El Estado, mediante este viceministerio de coca, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, fiscaliza, controla toda la producción, comercialización e industrialización de la hoja de coca. Es así que en Bolivia está claramente definido las áreas de producción, la cantidad a ser comercializado en todo el territorio nacional, y también en el tema de industrialización para productos derivados en base a la hoja de coca. Permite el accionar de la estrategia del estricto apego a la ley, a la Constitución Política del Estado, al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal,
a la Ley 1008, régimen de coca y sustancias controladas. Y en cuanto a la Estrategia Nacional de Lucha contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca 2011-2015, son estrategias tanto para la lucha contra el narcotráfico como también para el desarrollo integral que norman este proceso. Entonces, esto tiene los pilares de reducción de cultivos excedentarios de coca, donde la coca excede a la demanda o al consumo legal, son esta instancia lo que norma la reducción de estos sectores ilegales. De la misma forma, la reducción de la oferta a la droga, también el pilar de reducción de demanda de droga. La Estrategia Nacional de Lucha contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca también hace la delimitación de zonas de producción de la hoja de coca, seguimiento a la implementación de proyectos productivos que son el desarrollo integral, racionalización y erradicación. Racionalización es donde las zonas definidas no deben exceder de la cantidad necesaria para el consumo legal. Lo excedente a las áreas o a la producción legal de la hoja de coca es erradicado, o sea, arrancado esa hoja de coca. Y mediante el F57 también se hace el monitoreo de cultivos de hoja de coca, que anualmente da los informes de cuánta coca se tiene en nuestro país y cuánta coca se ha reducido anualmente. Es así que en los años 80 se estimaba que llegaba a unos 60.000 hectáreas nuestro país, como el segundo país productor de la hoja de coca. El 2010 llegamos a los 31.000. El 2013 llegamos a 23.000 hectáreas solamente. O sea, si analizamos después del 2006, con la nacionalización de lucha contra el narcotráfico, se ha avanzado profundamente. Se ha demostrado que se ha tenido un significativo avance en materia de reducción de cultivos de la hoja de coca. Según el monitoreo de cultivos de hoja de coca, hasta 2013 tenemos 23.000 hectáreas solamente a nivel nacional, de hecho, de nuestro estado de Bolivia. La ley que declara prioridad nacional el fomento a la industrialización, comercialización y el consumo del mate de coca y sana de coca. Hay una norma, hay una ley que se ha promulgado este año, el 17 de marzo de 2014, donde en su artículo primero dice: se declara de prioridad nacional el fomento a la industrialización, comercialización y consumo del mate de coca como bebida medicinal y tradicional del Estado Plurinacional de Bolivia. El artículo segundo: el órgano ejecutivo priorizará planes y programas de industrialización, comercialización a nivel nacional e internacional y su consumo por sus beneficios medicinales para la humanidad y por ser el mate de coca parte de la expresión e identidad del pueblo boliviano. La despenalización del acuyico. Aquí el hermano Guzmán se refería justamente a este logro que se ha conseguido dentro de la historia de nuestro país. Mediante la Carta de marzo de 2009, el señor presidente Evo Morales Ayma, dirigido al secretario general de Naciones Unidas, solicita la eliminación de los incisos 1C y 2E del artículo 49 de la Convención Única de Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961. En dicha carta, el presidente Morales explica que la masticación de la hoja de coca es una práctica ancestral y milenaria de los pueblos indígenas y destaca sus propiedades medicinales y curativas. Mediante carta de marzo de 2009, el señor presidente Morales Ayma, dirigida el 29 de diciembre de 2011, el presidente Morales Ayma envió al secretario general de Naciones Unidas el instrumento de adhesión de Bolivia a la convención. El instrumento solicitud contenía una reserva al artículo 49, inciso 1C y 2, inciso E, respecto al uso cultural y medicinal de la hoja de coca, así como también su uso en infusión, su comercio y su posesión para propósitos lícitos.
El Estado Plurinacional de Bolivia se reserva el derecho de permitir en su territorio la masticación tradicional de la hoja de coca, el consumo y el uso de la hoja de coca en su estado natural para fines culturales y medicinales, como su uso en infusión, así como también el cultivo, el comercio y la posesión de la hoja de coca en extensión necesaria para estos propósitos lícitos. Al mismo tiempo, el Estado Plurinacional de Bolivia seguirá tomando todas las medidas necesarias para controlar el cultivo de la coca, para prevenir su abuso y la producción ilícita de estupefacientes que puedan extraerse.